Bien, la anterior clase habíamos quedado en las formas alternativas de turismo y habíamos explicado de que estas formas alternativas de turismo eh, siguen los mismos pasos metodológicos, ¿no?, en su elaboración. Y decíamos, existen tres momentos, o también decíamos, existen tres fases para la elaboración del plan. Entonces, ustedes no pueden olvidarse por nada del mundo estas tres fases. La primera decíamos que son los OBs, ¿no? Los objetivos básicos. Y estos objetivos básicos son los que van a determinar dónde, cómo, cuándo se va a elaborar el plan, quién va a elaborar el plan, cuánto va a costar elaborar el plan, qué profesionales participarán en la elaboración del plan y en sí, es decir, que guarda, ¿no?, una estrecha relación en la licitación, es decir, quien va a elaborar el plan de desarrollo turístico y tiene obligación de hacerlo son los entes oficiales del turismo, es decir, los entes gubernamentales. Entonces, como no tienen el personal todo el tiempo hay a contrato indefinido, entonces lo que se hace generalmente y se ha hecho es contratar a una consultora. Y en ese desarrollo para la contratación de la consultora, hemos dicho que se llama en primera instancia la invitación que se va a hacer, ¿no? La invitación pública que se va a hacer, el pliego de especificaciones, luego tenemos los términos de referencia, etcétera. Todo ese mundo, en esa primera fase, están dentro de los OBs. La segunda fase, un momento decíamos, es el diagnóstico. Y en el diagnóstico van a existir objetivos preliminares, porque el elaborar un diagnóstico significa también elaborar una investigación de mercados que va a estar inmersa en ese diagnóstico. Entonces tienen que haber objetivos que tiene que perseguir, en este caso, la investigación de mercados y también el diagnóstico. Y la tercera fase o la tercera parte, habíamos dicho, es la formulación del plan. Esto va a significar que la formulación del plan hay que, en primera instancia, formular las políticas de turismo, luego los objetivos generales del plan y luego los objetivos específicos del plan. Los objetivos generales y los objetivos específicos, como las políticas, tienen que mirar, decíamos, el diagnóstico, porque el diagnóstico va a terminar en la conclusión del diagnóstico. Entonces, de esas conclusiones van a surgir las políticas y van a surgir los objetivos para ya elaborar y terminar la elaboración del plan. Preguntas. No, Lice. Está claro. Entonces, para cualquiera que fuese, es decir, el plan que se desarrolle, si es el Plan Nacional de Turismo, el Plan Departamental de Turismo y también el Plan Municipal, también para los planes alternativos de turismo, la metodología es la misma. Dentro de los tipos de turismo alternativo, una de las características fundamentales que tiene el turismo alternativo, por eso su denominación, es una alternativa más de las actividades turísticas que se puedan desarrollar. Y una de sus características fundamentales, que es un turismo de pequeña escala. ¿A qué nos referimos nosotros con pequeña escala?
a que no es un turismo masificado. Es decir, esos destinos turísticos no van a recibir pues 200, 300,000 turistas o 1 millón de turistas año, sino que son justamente, es un turismo de pequeña escala, ¿no? Donde su característica que no es un turismo masivo, ¿no? Y ahora mucho más con la ola que hemos tenido y tenemos del COVID, se está apuntando mucho a este tipo de turismo donde no haya mucha masificación, donde no esté extremadamente masificado, no haya mucha masificación. Entonces, para que puedan guardar, en este caso, las normas de bioseguridad, ¿no? Y no hayan, es decir, no haya ese acercamiento, ¿no? Ese roce tan continuo que se ve en el turismo masificado. Por ejemplo, el turismo de playa es un turismo totalmente masificado porque muchas veces no hay dónde poner, y veíamos en imágenes el anterior semestre, no había dónde poner una sombrilla, porque eran miles de personas en las playas, totalmente masificado. En cambio, en este tipo de turismo, en el turismo alternativo, ¿no? Es un turismo de pequeña escala. No es un turismo ni de masas, ni es un turismo tradicional. Es un turismo de pequeña escala. Es decir, donde tiene una capacidad de poder ofertarse muy pequeña. Otro de los elementos fundamentales del turismo alternativo es que este turismo busca que todos los beneficios económicos o la mayor parte de los beneficios económicos y fuentes de empleo lleguen a la población local. Es decir, que el turismo alternativo no va a buscar, ¿no? Que se desarrolle con las empresas turísticas transnacionales, como en este caso, por ejemplo, son los hoteles de cadena, el Hilton, el Ramada Inn, el Holiday, el Sheraton, etcétera. No. Sino, por el contrario, este tipo de turismo busca de que la mayor parte de los beneficios económicos que genera vayan a la población local. Y para ello, lógicamente, que la planificación va a tener que concebirse de tal manera que esos beneficios económicos estén direccionados hacia la población eminentemente local. Y hay formas para que los beneficios económicos, ese gasto que hace el turista, ese gasto turístico que hemos llamado, vayan a beneficiar a los pobladores locales. ¿Cómo creen ustedes que puede beneficiar directamente a la población local el gasto turístico? Porque el turista gasta el dinero que, o sea, su presupuesto en la zona, digamos, en tiendas, Perfecto. pequeños restaurantes y esas cosas. Ya, pero en este caso, Pamela, ¿cómo logramos aquello de que el turista gaste? Porque igual, vaya a un destino de playa, el turista va a gastar en alojamiento u hospedaje, en alimentación, en recreación, en compras, en souvenirs. Sea un destino turístico masificado o sea un destino turístico pequeño, como es el caso del turismo de pequeña escala.
¿Cómo logramos nosotros de que esos beneficios económicos se queden con la población local? Que la misma, tal vez Lice, sería que la misma gente del lugar ofrezca servicios, ¿no? Como ser un alojamiento en su propia casa o servicios de comida o vender sus propios productos, ¿no? Exactamente, Yerlan. Esa es la clave en el turismo alternativo. Es decir, el Estado, o en este caso el gobierno, tiene que planificar de tal manera en que ese gasto turístico vaya en beneficio de la población local. Esto va a significar, ¿no? Esto va a significar de que el hospedaje, por ejemplo, toda la parte del hospedaje, no venga pues, si ponemos el caso, por ejemplo, de Tarata, ¿no? No venga un inversionista de Santa Cruz y quiera poner un hotel de 5 estrellas en Tarata o de 4 estrellas en Tarata. No, porque eso es una inversión foránea. Entonces, el plan, cuando se elabora, tendrá que concebir, ¿no? Tendrá que establecer cómo se va a poder lograr de que la población local puedan ser dueños de los establecimientos de hospedaje. Y lo que decía Gerland, tal vez sus casas puedan ser adaptadas como establecimientos de hospedaje o parte de las casas. Una parte ocupará la familia, pero si hay unas 3 o 4 habitaciones que pueden ser dedicadas para el turismo, es decir, para el pernocte, el hospedaje de los turistas. Luego lo mismo ocurrirá con la alimentación. Es decir, no se va a permitir seguramente, por eso que el plan tiene que concebir aquello y tiene que estar direccionado el plan hacia esos fines y esos objetivos. No va a permitir pues que en este caso la Panchita, Pollos La Panchita, que es una cadena que inclusive en este momento está en la bolsa de valores, ¿no? Ponga una sucursal en Tarata, que va a ser el destino turístico que se va a desarrollar. No, si más bien se tendrá que potenciar a las señoras que venden en el mercado sus chorizos, a las otras fondas, a las otras pensiones que hay en la población de Tarata, más bien se tendrá que fomentar para que ellos puedan vender su comida en la mañana, sus comidas en la tarde, sus comidas en la noche. O otra cadena, por ejemplo, de pollos, ¿qué se llama la franquicia esta de las alitas de pollo? Kentucky Chicken, ¿no ve? Entonces no se va a permitir que vaya Kentucky Chicken, porque sabemos, sí, de que Kentucky Chicken va a generar empleos, pero la mayor parte de las ganancias se la va a llevar, pues, quien ha comprado la franquicia en Bolivia. Entonces no tiene razón de ser. En este tipo de turismo, en el turismo alternativo, se busca de que los beneficios económicos y las fuentes de empleo lleguen a la población local. Otro elemento fundamental es de que no se requiere de gran infraestructura ni costos altos de inversión. Es decir, imagínense, en este momento, es decir, pero descontando lo que es pandemia, ¿no? Es decir, que no haya época de pandemia. Me imagino que el costo de inversión de metro cuadrado de un hotel de 3 estrellas que incorpora infraestructura, equipamiento, inmobiliario, por lo bajo, tanto en áreas sociales como en el área de habitaciones, en el área de servicios, etcétera, el metro cuadrado por lo bajo ha debido estar en unos $3,000.
Entonces, si por ejemplo tenemos un hotel que tiene 300 metros cuadrados por planta cubiertos y son 5 pisos, 5 por 3, 5 por 3, 15. 15. ¿Cuántos metros cuadrados significaría eso? Si cada planta tiene 300 metros. 300 por 5. 1500. Exactamente. 1500 metros cuadrados. Si nosotros ponemos 1500 metros cuadrados por $3,000, estamos hablando de que ese hotel cuesta $4,5 millones $. Y eso que estamos poniendo un estándar, ¿no? Esos $3,000 por metro cuadrado que incluye infraestructura, equipamiento, en este caso, instalaciones, todo aquello, blancos, todo. Ya ven, mano, son $4,5 millones $, que costaría un establecimiento de hospedaje que tenga, en este caso, 5 pisos y que cada planta tenga 300 metros cuadrados cubiertos. Es un mundo de dinero, $4,5 millones $, ¿no? Entonces, en este tipo de turismo alternativo, no se requieren gran infraestructura ni costos altos. ¿Por qué? Porque, como decía Yerlan, se puede adaptar la casa de los comunarios, de los lugareños, como establecimientos de hospedaje. Ponemos el ejemplo de Tarata. Hay unas casas viejas, casonas viejas, ya se puede restaurar. E inclusive, si el plan está muy bien elaborado y el plan está por fases, lo que se puede hacer perfectamente es buscar la cooperación internacional. Hasta hace unos 10 años, por ejemplo, ¿ustedes conocen Tarata? ¿Han ido a Tarata? No. Ya, cuando pase esto de la pandemia, tienen que ir a Tarata. Van a conocer. Hay un edificio que está en diagonal a la iglesia de Tarata, en la misma plaza. Entonces era una casona vieja que pertenecía a la alcaldía. La cooperación española la ha restaurado totalmente, gratis. Todos los costos ha cubierto la cooperación española. Y hoy en día es la Casa de la Cultura de Tarata. Tiene museo, tiene salones, tiene exposiciones, etc. Entonces, bajo esa misma característica, en Potosí, hace unos 15 años atrás, se han restaurado todas las iglesias del casco viejo de la ciudad de Potosí, tanto interior como exteriormente. Y también llamamos nosotros obras civiles a casas particulares que eran de la época de la colonia. Y todo ha financiado la cooperación española. Y las han restaurado manteniendo los materiales que en ese entonces, en la época de la colonia, se utilizaba en la construcción. Entonces, todo depende de la habilidad de los planificadores, para este caso del turismo alternativo, para poder lograr de que las instalaciones sean de propiedad de los lugareños. También se puede crear, por ejemplo, cooperativas turísticas, donde los lugareños darán su capital, algo, ¿ya? Pueden ser que cada uno pueda poner $5,000. ¿Ya? Y van a tener inicialmente 20 cooperativistas. 20 por 5,000 son $100,000. Con eso perfectamente pueden hacer 2, 3 restaurantes. Pero van a ser una cooperativa turística, ¿no? Entonces,
Lo que se busca justamente es de que esos beneficios económicos se queden en la propia localidad. ¿Preguntas? Licenciado, Dígame, Alan. estaba mencionando que también mencionaron mis compañeros sobre las casas que se utilizan para el pernocte de los turistas, ¿verdad? A ver, repítame la pregunta, por favor. Mencionó un momento sobre que en algunos lugares se utilizan las casas o se puede usar las casas con habitaciones extra como para que los turistas lo usen para pernoctar. Claro, lo que se hace, se adapta una casa de algún Ajá, y campesino, se restaura, hay que arreglar, hay que ponerle baños individuales, baños, habitación con baños privados, etcétera, ¿no? Unas sí, 3 es que habitaciones y hay que buscar el financiamiento para esas remodelaciones. es que se me había venido a mi mente algo que un licenciado nos contó, creo que el primer año, y es que eso es una cosa que se hace mucho o se hacía anteriormente en lo que es el Carnaval de Oruro, que muchas casas prestaban sus habitaciones para que las personas puedan ir a dormir. Y esto repercutió en que muchas empresas de hospedaje se quejaran debido a que estas mini negocios entre las casas no tenían que pagar impuestos. Claro, en este caso, pero eso era solamente por la fecha del carnaval, porque toda la capacidad hotelera instalada que tenía Oruro, no había una sola habitación libre. Entonces, mucha gente a tener que pagar más en un hotel, buscaban casas de familia para poderse alojar. Y hoy en día, y hablamos hoy en día antes de la pandemia, ha aparecido una nueva forma de hospedaje, ¿no? Que es el alquiler, la renta que se pueden hacer de departamentos. En VJ, no sé cómo se llama, ¿no ve? Que uno con una aplicación directamente Sí, baja la aplicación y hace la reserva de un departamento que tiene 3 dormitorios y eso está a nivel mundial. En La Paz hay un montón. En Cochabamba hay. Aquí en mi edificio, por ejemplo, había una señora que tenía un departamento vacío y sus inquilinos normales, inquilinos corrientes, siempre le fallaban el alquiler. Entonces agarró, equipó y prefirió darlo como, es decir, para turistas. Ahí es justamente cuando salta la Cámara Hotelera de Bolivia y las cámaras hoteleras departamentales y tenían razón, ¿no? En decir, nosotros como establecimientos de hospedaje pagamos impuestos. Y esta otra gente que alquilan sus departamentos para turistas no pagan nada. Entonces se está esperando de que el reglamento de establecimientos de hospedaje, si va a prever este tipo de hospedaje, ¿no? Alquiler de departamentos, ellos también tienen la obligación de tributar. Porque no es justo los hoteles, sobre la poca ocupación que había hotelera, siempre en Bolivia la ocupación hotelera no era más del 30%, 35% a nivel nacional. El 30% de habitaciones estaban ocupadas. Término medio de toda la hotelería en Bolivia, sea hoteles de 5 estrellas a apartahoteles o a residenciales. Era 30-35% la ocupación media. El 70%, 65-70%, habitaciones vacías. Y sobre eso ha entrado esta modalidad de alquilar establecimientos de hospedaje para turistas. Entonces, tenía nomás razón la Cámara Hotelera en quejarse y en hacer sus reclamos. ¿Alguna pregunta más, Alan? no dices. Perfecto. Vamos a ver ahora las características del turismo rural o de aldea. El turismo rural, por ejemplo, o de aldea, es muy aplicable a la realidad boliviana. Lo mismo que a la realidad ecuatoriana o a la realidad peruana. Pero Perú tiene mucha mayor infraestructura que nosotros y mayores atractivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus características principales? Se caracteriza por tener instalaciones muy simples de alojamiento, alimentos y bebidas. Cuando decimos simples, nos estamos refiriendo que sean instalaciones simples, pero que tengan confort y que sean limpias. No que sean mugredades, ¿no? Sino que sean simples. En las poblaciones rurales
o cercanas a ellas, es decir, en los pueblitos. Los atractivos turísticos son las actividades tradicionales de la población. Por ejemplo, aquí tenemos sí un ejemplo muy bonito y ustedes pueden buscar en el internet y van a entrar en el departamento de Chuquisaca a Tarabuco. Tarabuco es una población que está a 60 kilómetros de la ciudad de Sucre. Y Tarabuco se caracteriza fundamentalmente por ser porque existe allá los descendientes, los ancestros de la cultura yampara. Y son los tarabuqueños que tienen sus ponchos y que vienen, y aquí también se disfrazan las fraternidades, ¿no ve? Con sus ponchos, sus ponchilos, sus cascos, después sus zancos de hojotas, todo eso, y con sus espuelas. Eso corresponde a la cultura yampara. Y el pueblo donde están estos es la Pampa de Yamparaes y la población de Tarabuco. Entonces, ¿no? Las actividades tradicionales de la población es el atractivo. Los sábados y domingos, por ejemplo, es cuando habían más turistas y especialmente extranjeros. Porque ahí se veía a la gente caminando, los pobladores locales caminando con sus ponchos, vendían sus artesanías, tenían su museo de sitio, sus cosas. Entonces, la misma vida tradicional, el quehacer tradicional que tenía esa gente, pueden ser los atractivos. También la arquitectura. En este caso, podemos ver, por ejemplo, si nosotros ponemos en valor Tarata, perfectamente puede ser un turismo de aldea rural o de aldea. La playa o zonas naturales. La propiedad de las instalaciones puede ser comunal, puede ser privada o puede ser mixta. En este caso, las cooperativas que decíamos, el Estado, en este caso el municipio, tiene que establecer cómo va a lograr poder financiar, por ejemplo, pueden negociar el municipio con la banca, ¿no? De que se puedan dar créditos con intereses blandísimos y a muy largo tiempo para aquellos dueños de esas casas antiguas que puedan sacar un crédito de 3 millones, 2 millones de bolivianos, por ejemplo, para que restauren 10 habitaciones en su casa y les den a un interés bajísimo. Porque no nos olvidemos que existe actualmente, hay un crédito de fomento al turismo en Bolivia. Y este crédito de fomento al turismo tiene las mismas características que el crédito de vivienda social. Y es dinero de la banca privada. Y el gobierno ha establecido por ley aquello. En Quillacollo se han construido 3 hostales con este crédito. Y tiene esa tasa de interés, como si fuera vivienda social. 6,5% de interés anual. Dentro de otras características tenemos que las poblaciones pueden proporcionar transporte local, guías, artesanías, entretenimiento, lugares costeros, embarcaciones, surf, etcétera, dependiendo del tipo de atractivo, ¿no? Ahí también está la creatividad de los planificadores turísticos cuando elaboren un plan de desarrollo turístico para turismo de aldea. Es decir, ¿qué actividades más se pueden crear? Por ejemplo, en este caso en Tarata podemos crear, en las noches podemos crear el Lumière. El Lumière es una forma de poder mostrar mediante la música y la luz, ¿no? Las características culturales de un sector. Si ustedes van a ver, por ejemplo, la plaza principal en Cochabamba, la iglesia, la catedral en la noche está iluminada, ¿verdad? ¿La han visto ustedes en la catedral iluminada en la noche? ¿Sí o no? Sí, Lice. Exactamente, bajo esas características se iluminan los principales atractivos. En este caso en Tarata podemos iluminar las casas antiguas. Se le pone música de fondo y esa música de fondo puede ser en 1, 2, 3 manzanos, ¿ya? Con baffles que no sean también muy ruidosos, pero tiene que ser música de la época. En este caso sería de la época colonial. Se pueden habilitar, por ejemplo, en las esquinas se pueden hacer bares, como fondas, como fue en la época de la colonia. Se puede servir en la noche los famosos ponches, comida medieval,
o comida de la época de la colonia. Se pueden tener carruajes que van a hacer circuitos turísticos de noche hasta llegar al convento de San Francisco. Y todo se vende. Se venden todos esos servicios turísticos. Entonces, en ese caso, nosotros vemos la creatividad. Pueden surgir formas espontáneas. Pobladores otorgan sus viviendas para alojamiento, lo que decíamos, o pequeños hoteles o restaurantes. El riesgo es que si no se planifica, los impactos ambientales, beneficios económicos, muchas veces pueden caer en pocas personas, ¿no? Es decir, hay que cuidar también la parte de los impactos ambientales. El impacto ambiental, es decir, la basura, por ejemplo. ¿Cómo se va a hacer con la basura? Porque el turismo genera quintal de basura. ¿Cómo se va a hacer con esa basura? ¿Cómo se va a hacer la recolección, la clasificación, etcétera? Hay un estándar que establece de que la utilización de agua por parte de un turista, generalmente, y eso nos da, hay un documento en la OMT que establece, la Organización Mundial del Turismo, que un turista, ¿no? Un huésped turista, más o menos gasta 200 litros diarios de agua, en duchas, en sanitarios, en alimentos, más o menos un estándar de 200 litros. Entonces, si en un lugar tenemos, por ejemplo, tenemos 300 turistas una noche por 200 litros, 60,000 litros de agua necesitamos. ¿De dónde vamos a obtener esa agua? ¿Y dónde va a desfogar esa agua? Entonces hay que ver también la red de alcantarillado, hay que ver la red de provisión de agua potable. Esa agua potable vendrá de las vertientes, serán de pozos semisurgentes. Entonces hay muchas interrogantes que justamente el plan va a tener que solucionar. Dentro de estos criterios de planificación tenemos la selección de la población. No todas las poblaciones van a ser susceptibles de que se pueda realizar allá turismo de aldea. No todas. Entonces hay que ver los atractivos que tengan. La aprobación de la población local, es decir, ver si los pobladores están de acuerdo en recibir turistas en su población. Por ahí los pobladores dicen, no queremos, listo. Esa población tiene que ser descartada, porque si no quieren, ellos van a ser los primeros, en este caso los pobladores locales, van a ser los primeros en poner freno a toda la actividad turística. Entonces, hay que buscar el consenso con ellos. La preparación del plan turístico hay que realizar con los pobladores, es decir, tiene que ser un plan consensuado. Consensuado totalmente con los pobladores locales, desde el principio. Se ha licitado este plan, esta es la empresa que se ha adjudicado, ahora inclusive poner representantes de los sindicatos de la población local, 3, 4 personas, que vayan coordinando, vayan viendo cómo se está elaborando el plan. Y decíamos, ¿no? Hacer mesas de trabajo, seminarios, reuniones de concientización, de consulta, que ellos participen totalmente de lo que se está haciendo, de lo que se está planificando. El diseño de las instalaciones, en este caso de las instalaciones turísticas, servicios básicos, etcétera, pueden mejorar viviendas de lugareños o construir nuevas, ¿no? Entonces, tal vez algún lugareño dice, yo tengo mi terreno y voy a poner como capital el costo que tiene mi terreno, y como hay un crédito de fomento al turismo, entonces voy a sacar el crédito con la misma garantía del terreno, pero que me den el crédito a 30 años plazo y con una tasa de interés bajísima. Entonces, hay que ir, es decir, hay que prever esas situaciones. Establecer el derecho propietario sobre las instalaciones. Esto es fundamental. Si se van a crear cooperativas turísticas, si el derecho propietario lo va a tener el Estado, por ejemplo, el municipio puede decir, nosotros como municipio tenemos aquí una casa antigua que pertenece al municipio, nosotros vamos a volver un hotel y este va a ser un hotel municipal. Perfecto. Entonces, el bien inmueble y el hotel va a ser municipal, ¿no? Entonces hay que definir en este caso el derecho propietario.
Hay que definir las formas de explotación de las instalaciones y los servicios turísticos. Es decir, seguramente que se van a poner de acuerdo y dirán, bueno, los de esta manzana, que tenemos aquí 3 restaurantes, entonces, ¿quiénes quieren aportar, hacer sus aportes para con la construcción de los restaurantes? Porque mucha gente no le va a interesar, otras sí. Entonces pueden poner sus aportes propios, pueden conseguirse el financiamiento y la explotación de ellos, ¿no? Van a ser ya si son 10 familias que se han acotado para abrir un restaurante, ya. Entonces, cada 2 meses una familia va a atender el restaurante, pero van a tener que ser capacitados para poder atender el restaurante. Entonces, empiezan a rotar. Entonces, esas situaciones tiene que prever el plan. Por eso tenemos que ver la selección, el plan también tiene que contemplar la selección de la población para ser capacitada. Entonces, el plan tiene que concebir un programa de formación y de capacitación turística, necesariamente. Luego tenemos la aplicación del plan, que incluye la asistencia técnica y financiera. Es decir, tiene que haber alguna instancia gubernamental o alguna instancia financiera, donde en este caso ya tenemos el crédito de fomento al turismo, por ejemplo, o se puede crear una cooperativa de ahorro y una cooperativa de crédito para el turismo. Por eso va a depender de la creatividad de los planificadores y que estas propuestas de creatividad estén dentro de las leyes bolivianas. Y no solamente la ley de turismo, sino la ley de instituciones financieras y todo aquello. Los lugareños también pueden aportar con parte del capital o tal vez el aporte de la mano de obra. Si es, por ejemplo, un lugar, una comunidad campesina mucho más alejada, entonces ellos pueden aportar con su mano de obra para hacer los adobes, porque el hotel va a ser, si es en el altiplano boliviano, va a estar construido con adobe y con techo de paja. Entonces, ahí tenemos a 30 jefes de familia, varones, entre varones y mujeres, que van a dedicarse a hacer los adobes. Pero mientras, todo a manera de jornal, ¿no? Pero, ¿y de qué va a vivir esa gente mientras no está trabajando? Es que ellos recién han sembrado y dentro de 6 meses, 5 meses van a recoger su siembra y solamente tienen que ir en la mañana, de 6 de la mañana a 8 de la mañana a regar. Y el resto del día lo tienen libre. Entonces pueden hacer los adobes. Y a eso hay que cuantificar como valor económico la mano de obra. ¿Cuánto cuesta el jornal? Tanto. En un jornalero, ¿cuántos adobes hace? Hace tantos adobes. Y también se puede recurrir, en este caso, al Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo. Y el Programa Mundial de Alimentos durante muchos años daba alimentos a cambio de trabajo para proyectos de esta índole. Y lógicamente hay que hacer un seguimiento a la explotación. ¿Preguntas? No lo hice. Perfecto, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Alice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.